Febrero de 1987, Oricon, Wisconsin. Allen Tallman, un padre de familia con esposa y 3 hijos, se encuentra en el sótano de su nueva casa, la casa de sus sueños, montando una litera de madera. Mientras, su mujer, Deborah, trata de controlar que su hija más pequeña deje de saltar en la cama mientras su padre la monta. Allen trata de unir la estructura de madera con sus viejas herramientas. La cama es de segunda mano. No les quedaba más remedio si querían ahorrar un poco. Pero sobreviviría más o menos hasta que los niños fueran más mayores y quisieran empezar a dormir en habitaciones separadas. Allen Tallman no recuerda sentir nada extraño mientras la montaba junto a su familia. Lo que sí tiene claro es que una vez subió esa maldita cama a la habitación de los niños, se desató una pesadilla en la casa. Su vivienda, antes tranquila y pacífica, se convirtió en un lugar completamente embrujado, infestado de entidades paranormales a las que tenían que enfrentarse diariamente. Los niños se enfermaban constantemente. La radio cambiaba sola de frecuencia. El despertador sonaba sin motivo y los objetos volaban por los aires. Lo que no sabían es que eso fue solo el principio. Allen Tallman. Temía por mi vida y por la de mi familia. A veces me imaginaba que volvía a casa después del trabajo y veía a mi familia destruida, brutalmente asesinada o tirada allí, muerta. El caso de los Tallman, una familia tan normal como os podáis imaginar que convivía con un objeto maldito, saltó a la prensa hasta convertirse en uno de los casos paranormales más polémicos de todo Estados Unidos. Y hoy, en Terrores Nocturnos, os lo contamos. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Allen y Deborah Tallman eran una pareja de lo más común. Él era supervisor en una fábrica, ella era ama de casa y ambos tenían aficiones de lo más normales, entre ellas ir a la iglesia cada domingo. Se mudaron a Oricon, Wisconsin, el 13 de abril de 1986, sobre todo pensando en sus 3 hijos, 2 niños y una niña, la más pequeña. Oricon era una localidad pequeña con tan solo 3.800 habitantes, en la que casi todo el mundo se dedicaba al mundo rural. Estaba llena de granjas, de campos, había muchos parques, pocos coches, casas grandes a un buen precio y sobre todo era un lugar muy pacífico en el que todo el mundo se conocía y se ayudaba, aburrido incluso de lo poco que pasaba allí. Era un lugar perfecto para criar a sus hijos en libertad y en plena naturaleza. Además, encontraron una casa perfecta para ellos, la casa de sus sueños. Pero al estar al límite de su presupuesto, decidieron ahorrar un poco y coger algunos muebles de segunda mano, en mercadillos, o pedírselos prestado directamente a familiares. Y uno de esos objetos que encontraron de segunda mano fue una litera completamente de madera que se encontraba en muy buen estado. Era perfecta para sus hijos y para su habitación. Así que no dudaron en comprarla y montarla en cuanto les llegó, allá por febrero del 87. Pero antes de colocar todo el mobiliario en la casa de ensueño de la familia Tallman, debían pintar paredes y arreglar el suelo. Por eso decidieron dejar muchos de estos objetos en el sótano, entre ellos la vieja litera. Desde el momento en el que ésta entró en la casa, todo empezó a cambiar, pero lo hizo de forma tan paulatina que el matrimonio tardó mucho en darse cuenta de ello. Uno de los primeros indicadores fue la salud de sus 3 hijos. De la noche a la mañana habían enfermado gravemente. No solían ponerse malos, pero
mucho menos estar los tres enfermos a la vez. Tenían fiebre, mocos. La más pequeña tuvo que pasar incluso varios días en la cama. Débora, la madre, llegó a preocuparse seriamente cuando tuvo que llevar a sus hijos al médico más de 3 veces por semana. Y ni siquiera los doctores sabían darle una explicación. Pensaron que podría tratarse de una especie de gripe que tardaba en irse, porque, por lo demás, sus hijos estaban perfectos. Pero lo peor estaba por llegar. Una vez terminada la reforma de la casa, tocó el momento de subir los muebles del sótano y decorarla. Entre ellos, la litera de madera que habían comprado en la tienda de segunda mano. Para ese entonces, la pequeña de la casa, que tenía 2 años, debe dejar la cuna y pasar a dormir en una cama. Es el momento perfecto para que ambas hermanas duerman en la litera. Una vez terminada la obra, los padres miraron orgullosos todas y cada una de las habitaciones. Habían quedado perfectas, en especial la de las niñas. Todo tan colocado, aprovechado, tan bien puesto. Los niños estaban ansiosos por dormir en sus camas y en sus respectivas habitaciones. Ninguno de los Tallman era consciente de que los siguientes 9 meses en su supuesta casa de ensueño se convertirían en un verdadero infierno. Desde prácticamente la primera noche, la familia experimentó acontecimientos muy extraños. El primero en sufrirlos fue el niño de 7 años, Chris, que dormía solo en su cuarto. Como al pequeño le daba miedo la oscuridad, sus padres le habían puesto una pequeña radio en la esquina de su habitación. Y siempre, a la hora de dormir, sintonizaban alguna emisora de música clásica para que Chris pudiera descansar relajadamente, sin pasar miedo. Al cabo de varios minutos, cuando el matrimonio y todos los hijos dormían, el pequeño se despertó al escuchar cómo la radio cambiaba sola de emisora. En un primer momento, el niño se quedó paralizado. Escondió su cabeza debajo de la sábana y comenzó a temblar. Pero como la radio no paraba de sintonizar un canal y luego el otro, el pequeño acabó por girarse y por mirar hacia el aparato. Chris pudo ver cómo perfectamente la manivela que había para girar y cambiar de emisora, la cual tenía una pequeña flechita que apuntaba las frecuencias, giraba sola hacia un lado y hacia el otro, como si algo o alguien estuviera resintonizando el aparato. Automáticamente el pequeño salió corriendo de su cuarto y despertó a gritos a sus padres. El propio Alan, el padre, lo contó así posteriormente al programa estadounidense Misterios sin resolver, que dedicó un capítulo entero a la familia Tallman. Mi hijo salió corriendo de la habitación y dijo: «Papá, mamá, he visto el botón de la radio moviéndose». Dijo que el indicador iba de un lado a otro del aparato. Nosotros nos miramos y pensamos que si iba a seguir con esas, provocando este alboroto, lo mejor era llevarnos la radio, porque eso que él decía no podía pasar. Tanto Alan como Débora pensaron lo mismo. Cosas de críos. Quizás estaba muy dormido y había visto algo que realmente ni había ocurrido. Ninguno de los dos reparó más tiempo en aquello y decidieron simplemente desenchufar la radio y llevársela del cuarto de su hijo. Aunque los siguientes días todo transcurrió con normalidad, el matrimonio se empezó a dar cuenta de una cosa. Todas las noches, cuando llegaba el momento de irse a dormir y la casa se quedaba completamente a oscuras, los niños eran incapaces de dormir plácidamente.
Tarde o temprano, uno de los tres acababa yendo al cuarto de sus padres para dormir con ellos, porque decían escuchar pasos o puertas que se abrían y se cerraban. Otras veces, los pequeños se levantaban entre terribles pesadillas que obligaban al matrimonio a ir rápidamente a la habitación para ver si su hijo o su hija estaba bien. En alguna ocasión eran incluso los propios padres los que se despertaban en plena noche, intranquilos. Ellos también escuchaban el ruido de puertas abriéndose y cerrándose, o de pisadas que parecían subir por las escaleras. Pero precisamente ellos, como adultos, eran los que debían mantener la calma en casa. Y ambos preferían pensar que se trataba del viento, de la madera de la casa, cualquier otro tipo de coincidencia. Pero había cosas que no se podían pasar por alto. Una noche, Alan se despertó porque escuchó a sus hijas reírse. Era de madrugada, apenas entraba luz por la ventana, pero no tardó mucho en volver a escuchar las carcajadas de sus hijas. Medio dormido, sin entender qué es lo que estaba pasando, el padre caminó por el pasillo a oscuras hasta llegar a la puerta de la habitación de sus hijas. Le pareció raro, ya que ellas nunca dormían con la puerta cerrada, pero en esa ocasión sí que lo estaba. Alan se quedó escuchando unos segundos más para verificar que lo que había oído era cierto y no tardó en volverlo a escuchar. Parecía que se reían con alguien, que estaban jugando muy entretenidas. Asustado, Alan abrió de golpe y se quedó helado al ver que sus pequeñas dormían plácidamente, cada una en su cama, como si nada hubiera pasado. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, ¿de quién eran esas risas que él había escuchado dentro de su propia casa? A partir de aquí, el ambiente de la casa se volvió todavía más tenso. Los acontecimientos extraños no paraban de repetirse cada noche e incluso sucedían a lo largo del día. Una tarde, Alan comenzó a pintar el sótano de la casa. Ya estaba acostumbrado. Había pintado prácticamente él solo todas las habitaciones y los pasillos. Le habían pillado el gusto a esto de pintar. Pasado un rato, Débora le llamó desde la cocina. La cena estaba lista. Así que el hombre dejó la brocha donde lo hacía siempre, apoyada sobre un trozo de tela vieja para que no manchara ninguna superficie. Después de comer, el hombre decidió seguir con el trabajo. Quería dar la primera capa de pintura cuanto antes y así poder terminar lo más rápido posible el que iba a ser su futuro despacho. Sin embargo, cuando se dispuso a coger la brocha de encima del trozo de tela, se dio cuenta de que no estaba allí. Mi esposa me llamó para cenar, así que dejé la brocha para seguir después de cenar. Y una vez terminamos, bajé las escaleras hacia el sótano y la brocha estaba dentro del cubo de pintura, con las cerdas hacia arriba y el mango totalmente hundido en la pintura. Me di cuenta de que sucedía algo extraño. ¿Por qué la brocha estaba colocada así? Pero aún así me negué a aceptar que mi casa estaba embrujada. Aunque quizá el peor momento llegó no mucho después, cuando los niños empezaron a ver a alguien, una entidad maligna, merodeando por la casa. Una noche los gritos de las pequeñas despertaron al matrimonio. No era la primera vez que las niñas tenían pesadillas, pero en esta ocasión, cuando llegaron a la habitación, vieron a la hija mayor de 4 años completamente despierta, aterrada,
mirando hacia la puerta. La niña les contó que llevaban noches viendo la misma persona detrás de la puerta de su habitación. Una bruja. Era una anciana con un rostro muy oscuro y tenebroso, con los ojos brillantes, y a su alrededor emanaba luz como una especie de llamas. Aunque tanto Allen como Deborah no pudieron evitar estremecerse al escuchar esa descripción tan macabra y realista por parte de una niña tan pequeña, prefirieron pensar que se lo había imaginado y que simplemente se trataba de otra pesadilla más. Pero Deborah no tardó en darse cuenta de que había alguien más de la familia que veía a esa supuesta bruja. Así lo contaba en el programa de televisión Misterios sin resolver. En una ocasión mi hija me habló de una bruja que se escondía detrás de la puerta y del fuego que desprendía. Nunca se lo dijimos a nuestro hijo en absoluto. Y alrededor de un mes después, una noche él me dijo: «Mamá, he visto a una anciana en mi puerta». Él me dijo que brillaba como el fuego. En ese momento empecé a pensar que nuestra casa probablemente estaba embrujada. Llegados a este punto, el matrimonio Tallman vive en un constante nerviosismo. ¿De verdad hay algo paranormal en la casa? A dos personas tan escépticas como ellos les costaba creerlo. Aunque habían presenciado numerosas evidencias paranormales, preferían seguir pensando que los niños se habían contagiado el miedo los unos a los otros y todo se trataba de una especie de paranoia colectiva, nada de otros mundos o entidades que habitan en la casa. Pero en ocasiones les costaba defender este argumento, sobre todo cuando terceras personas también experimentaban todo tipo de cosas en aquella casa. Durante las primeras semanas tras la reforma, varias noches, los padres salieron a cenar con amigos y dejaron a sus hijos a cargo de una niñera. La chica tan solo debía ver un rato la tele con ellos, hacerles la cena y acostarles. Al principio todo funcionó bien hasta que una noche, cuando los Tallman abrieron la puerta de su casa, se encontraron a la joven pálida en el salón, con los niños dormidos en el sofá. La chica se negaba a acostarles porque al parecer algo muy raro sucedía en esa casa y temía por la salud de los niños. Por lo visto, durante la cena, había visto perfectamente cómo una de las sillas vacías del salón se desplazaba de un lado a otro de la sala, empujada por una fuerza totalmente invisible. Si no fuera porque iba a dejar a los niños solos, la niñera habría salido corriendo de aquella casa. Tanto le impactó ese acontecimiento que la joven no volvió nunca más a aquella casa. Las siguientes semanas la cosa no mejoró. Los Tallman sabían al 100% que algo muy raro estaba pasando allí. Hasta hacía no mucho en esa casa era su lugar de ensueño, donde imaginaban pasar el resto de su vida. Pero ahora todo había cambiado. Deborah solía oír cómo la puerta del porche se abría y se cerraba. En muchos casos ella estaba sola en la casa y la puerta estaba cerrada con llave. Pero eso no parecía bastar. Mientras tanto, Allen afirmaba sentirse observado constantemente. Siempre que estaba solo en una habitación, sentía la necesidad de mirar hacia un punto concreto de la sala, como si algo le estuviera mirando fijamente. Cuando el sol caía, Deborah y Allen escuchaban perfectamente todo. Pisadas, puertas abriéndose solas, incluso susurros. Y la mayoría de veces lo oían en otra planta distinta a la que estaban ellos y a la que estaban sus hijos. A veces, cuando se encontraban con fuerzas, se asomaban para ver si se había colado algún animal.
O quizá el viento había tirado algo. El matrimonio Tallman deseaba que así fuera, pero siempre que iban, se daban cuenta de que allí no había nadie. Al menos, nadie que ellos pudieran ver. En Navidades de 1988, la situación en casa de los Tallman es prácticamente insostenible. Sobre todo por parte de los hijos, los que más sufren todo esto. Chris, el niño de 7 años, le pide a sus padres dormir en el salón. Aprovechando los adornos navideños y las luces del árbol, el pequeño siente que va a poder dormir más tranquilo con un poco más de luz. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Noche tras noche, los gritos y las pesadillas despiertan a toda la casa. En un momento dado, Chris despierta a sus padres diciéndoles que la anciana que le observaba desde la puerta de su cuarto ahora se había movido al salón y le miraba fijamente con esos ojos brillantes y rojos que le ponían los pelos de punta. Allen Tallman no podía más. Después de escuchar las palabras de su hijo, se puso a gritar como loco a aquello que habitara la casa. Amenazó a esa entidad diciendo que dejara en paz a su familia y que si de verdad quería asustar a alguien o hacerle daño, se lo hiciera a él. Mientras los niños y la madre miraban con miedo a Allen, este no paró de gritar. No podía más. No creía en fantasmas ni en ese tipo de cosas, pero sabía que algo estaba sucediendo en aquella casa, algo que se les escapaba de las manos. A la mañana siguiente, el matrimonio decidió poner fin a esta situación. Tras la misa de la mañana, se acercaron a la iglesia luterana de San Esteban para hablar con el pastor Wayne Dobratz. Nerviosos, ambos le contaron lo que ocurría en su casa. El hombre escuchó atentamente todas las experiencias que Deborah y Allen fueron narrando y, tras meditar unos segundos, decidió ayudarles. Esa misma tarde, el hombre se acercó a su casa y desde el momento en el que entró por la puerta, supo que había algo maligno allí dentro. Según comentó, parece ser que en esa casa se había instalado una entidad demoníaca. Ese ser no estaba anclado a la casa en sí, sino a un objeto que se había adquirido semanas después. Concretamente, la litera de madera que habían comprado en la tienda de segunda mano y donde ahora dormían sus 2 hijas. Así fue como el reverendo fue rezando por toda la casa mientras esparcía agua bendita por cada una de las habitaciones. Tras unos minutos y numerosas oraciones, el hombre se despidió del matrimonio y les aseguró que allí dentro no habitaba ya ninguna entidad maligna. Durante varios días todo pareció volver a la normalidad. Los niños no tenían pesadillas, no se escuchaban golpes, Allen no se sentía observado, ninguno en la casa sentía esa energía maligna. Todo parecía ir bien, hasta la noche del 7 de enero de 1998, momento en el que esa entidad maligna volvió con más fuerza que nunca. Esa misma noche, Allen volvió de trabajar muy tarde. Era de madrugada. Cuando estaba a punto de entrar por la puerta, un viento intenso le hizo frenar en seco. Se quedó mirando a su alrededor y temiendo que aquella cosa que durante tanto tiempo había atormentado a su familia volviera a atacarles. En cuestión de segundos, algo así como un alarido hizo saltar sus alarmas. Había algo emitiendo un sonido en esa zona de su casa, pero no sabía el qué. Al principio comenzó a sonar de forma suave y luego se volvió muy fuerte. Era como un viento muy intenso, pero en la calle todo estaba en silencio.
En medio de esa especie de alarido, se escuchó una voz que decía: «Ven aquí». Fui corriendo a mirar alrededor de la casa para ver si había entrado alguien, pero nada. Así que volví hacia el porche de la casa y ese viento frío comenzó de nuevo con más intensidad. Y la voz decía: «Ven aquí». Lo repetía: «Ven aquí», una y otra vez. Me concentré para ver de dónde venía y miré hacia la puerta del garaje. Y en ese momento vi una bola de fuego. Automáticamente, Allen entró en la casa lo más rápido que pudo. Dejó su bolsa de la comida en el suelo y, tras esperar un par de segundos, temió que aquel fuego dentro de su garaje fuera real y de verdad su casa se estuviera incendiando. Así que volvió a salir fuera para mirar por las ventanas. En cuanto lo hizo, se dio cuenta de que allí no había nada. Así que, algo nervioso, Allen volvió a entrar en la casa. Cerró con llave y en cuanto cogió la comida que había dejado en el suelo, esta salió volando por toda la habitación. Una fuerza invisible había lanzado todo por los aires. Allen había visto demasiadas cosas y todo esto le estaba superando. Así nos recuerda su mujer, Deborah. Llegó a casa esa noche y estaba corriendo por la habitación. Literalmente corriendo. Iba hacia el dormitorio, alrededor de la cama. Corrió hacia la cómoda, tiró sus llaves sobre el mueble. Nunca le había visto así antes. Allen estaba pálido, con los labios azules. No era capaz de gesticular palabra. Tan solo cogió una manta y una almohada y se tumbó en el suelo del cuarto de sus hijas para dormir con ellas y poder vigilar que aquella cosa no les hiciera daño. Pero en medio de ese ataque de ira, mientras intentaba calmarse, contemplando la oscuridad de la habitación, se da cuenta de algo. Pude ver esa niebla que empezaba a aparecer en la habitación y una voz salió de ella y dijo: «Estás muerto». Si para ese entonces Allen estaba desbordado, después de aquello la situación de los Tallman llegó a un punto de inflexión. Deborah vio como su marido se rompía a llorar y sus manos le temblaban. Había visto demasiadas cosas. Allí existía una entidad maligna y no paraban de vivir acontecimientos paranormales que ponían en peligro la vida de toda su familia. Pero aquello que hizo que todos se fueran de aquella casa fue lo que sucedió al día siguiente a un familiar de los Tallman que pasó la noche con ellos. Llegados a este punto, la familia quería mudarse, pero todavía estaba pagando la hipoteca de esa nueva casa. No tenían el dinero suficiente. Así que, visto el estado de Allen y el de los niños, Deborah tuvo que coger 2 trabajos para poder ganar más dinero y pagar lo más rápido posible las deudas e irse de allí cuanto antes. Esto implicaba que la mujer estuviera prácticamente todo el día fuera de casa. Así que Deborah llamó a su hermano para que cuidase de los niños mientras ella no estaba. El hombre aceptó encantado, pero su felicidad se esfumó de golpe justo en el momento en el que, estando en la habitación con las pequeñas, esperando a que se durmieran, vio claramente a esa supuesta bruja a los pies de la cama. Si por algo se caracterizaba el hermano de Deborah, era por ser una persona realmente escéptica. Tanto que incluso cuando su hermana le puso al día de algunos acontecimientos en la casa, él respondió con una carcajada y dijo que todo eso eran tonterías y que se encargaría de cuidar a los pequeños sin ningún problema. Pero lo que vio a los pies de la cama de las niñas era tan real y tan aterrador que el hombre ordenó a todos los niños salir de allí inmediatamente. Esa misma noche, el matrimonio hizo las maletas y se fue de la casa. La situación había llegado demasiado lejos. No tenían pensado volver allí nunca más. Aunque los Tallman siempre intentaron llevar todo esto con mucha discreción,
Al final su historia acabó llegando a los oídos de todos los vecinos. La familia había dejado la casa debido a numerosos ataques de una entidad paranormal que el reverendo había calificado como un demonio. Durante los siguientes días, tanto el reverendo como algunos investigadores acudieron al domicilio para intentar analizar la situación y presenciar algunos acontecimientos. Decidieron ponerle remedio quemando la litera. La sacaron al jardín, la destrozaron a martillazos y luego le prendieron fuego. Y es cierto que tras eso, nunca jamás volvió a ocurrir nada extraño en esa casa. Aunque los Tallman igualmente nunca volvieron. Fueron los siguientes compradores los que pudieron corroborar que allí ya no habitaba ninguna entidad paranormal. Numerosos medios y programas de televisión como Misterios sin resolver dedicaron parte de su contenido a la historia de los Tallman. Ellos nunca quisieron dar la cara y aceptaron muy pocas entrevistas, aunque su historia acabó siendo conocida en todo el país. A partir de aquí, y como siempre ocurre en estos acontecimientos paranormales, hubo muchos que pusieron en duda los testimonios de la familia Tallman y dijeron que lo habían hecho para ganar fama y para lucrarse por ello. Pero, como os hemos comentado, los Tallman jamás mostraron sus caras ni en revistas ni en periódicos. Es que ni siquiera en la televisión y mucho menos cobraron nada por sus apariciones. De hecho, una vez dejaron la casa, también se marcharon de la ciudad y nadie más supo de ellos nunca más. Y esta semana no nos movemos de Wisconsin en nuestro extra de este jueves, porque os contaremos algunas experiencias paranormales ocurridas en las carreteras de ese estado. Auténticas presencias paranormales, espíritus y fantasmas que os pondrán los pelos de punta y que podréis escuchar en nuestro extra disponible en iVoox, Patreon y Spotify. Pero mientras tanto, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en nuestra cuenta de TikTok, en Threads, terrores_trn en Twitter, en Twitch y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook.